Hola, yo soy Miguel de Me Recomendarías. En este video te quiero compartir las 5 principales enseñanzas que tuve de la creación de Star Wars. Cómo podemos aplicar lo que vivió George Lucas cuando estaba desarrollando la primera película Star Wars. Es muy interesante. Tuve la suerte de ver varios documentales, varios videos sobre el tema y quiero compartirte las 5 principales enseñanzas que yo entendí y descubrí mientras veía cómo se hacía esta película. El primer punto muy importante es no entregues tu proyecto a las manos incorrectas. George Lucas, cuando estaba desarrollando su proyecto, llevó este proyecto a 2 estudios de grabación. El primero de ellos fue United Artists y el segundo fue Universal. Él tenía miedo de entregar el proyecto con ellos porque pensaba que iban a tener ellos el control sobre su película y eso le daba muchísimo miedo. Al final estos 2 estudios lo rechazan, va con un tercero en el cual logra negociar que él tuviera el control de todo lo que se llevaba a cabo en la película, ¿no? Esto lo logra con 20th Century Fox a través de una persona que se llama Alan Ladd Jr., que le permite esta libertad a la hora de hacer las películas, ¿no? Entonces, cuando tú estés buscando socios, cuando tú estés buscando un fondeo, fíjate bien qué tipo de fondo es, fíjate bien qué tipo de socios vas a tener para evitar problemas más adelante a la hora que tomes las decisiones de tu proyecto. El segundo punto muy importante es habla el mismo idioma de tus clientes o proveedores. Cuando él justamente va a 20th Century Fox con esta idea súper loca de naves espaciales, etc., era difícil poder mostrar la idea que él traía en su cerebro a las otras personas. Entonces contrata a Ralph McQuire, que era un diseñador de Boeing, para que hiciera estas imágenes con fondos súper grandes, con las imágenes en pequeño, para poder dar una idea a los inversionistas de la 20th Century Fox de qué se iba a tratar la película. Entonces, él contrató a un experto que hablaba el mismo idioma para poder dar este mensaje de la manera correcta, ¿no? El tercer punto que te quiero decir es, piensa en grande. George Lucas, cuando tenía el sueño de sus películas, no pensaba nada más en voy a hacer una película. De hecho, cuando escribió el libro eran 3 actos, ¿no? De hecho, fueron las 3 primeras películas que se lanzaron. La tuvo que dividir en 3 partes y lanzar solamente la primera parte al principio. Y cuando él fue a negociar con el estudio, dijo, yo quiero todo el merchandising, yo quiero tener los derechos de la segunda y tercera película. Es decir, tenía una visión muy clara de lo que quería, pero no pensando en pequeño, siempre pensando en grande. Entonces, cuando tú tengas tu proyecto, piensa en grande, piensa cuál es la meta a la cual quieres llegar para que tú, cuando tengas algún problema y te estés frustrando, salgas y puedas ver hacia dónde tienes que llegar, porque ya tienes muy claro cuál es la meta a la cual tú quieres llegar. El cuarto punto es, ¿cuáles son las personas correctas para los lugares correctos que tú tengas? Cuando él estaba haciendo el casting para la película Star Wars, él lo hizo con un amigo suyo que se llamaba Brian De Palma. Él estaba haciendo el casting para otra película, que era Carrie de Stephen King, y él se tardó 6 meses para poder conseguir a los 3 actores principales de la película, en este caso Luke, Leia y Han Solo. 6 meses para poder estar entrevistando a personas y saber quiénes eran las personas que iban a tomar ese puesto, ¿no? Entonces, sí le invirtió mucho tiempo porque sabía que era crucial que estas 3 personas fueran las adecuadas para estos 3 roles. Ahora, para los roles de soporte o los roles secundarios, por así decirlo, en el caso de Obi-Wan Kenobi y el gobernador Tarkin, buscó actores consagrados y fue una excelente elección. Alec Guinness, que hizo el papel de Obi-Wan, ya había hecho varias películas y cuando estuvieron ellos en Túnez, que fue un desastre el clima y todos los problemas que tuvieron para grabar esa escena o esas escenas, esta persona era la que daba soporte moral al equipo, es decir, está Sir Alec Guinness con nosotros aquí en Túnez sufriendo y además él era muy profesional, entonces todo el mundo decía, si Sir Alec Guinness está haciendo esto, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo, ¿no? Motivaba al resto del equipo. Entonces, piensa que tu empresa también tiene que tener este tipo de roles de soporte, que tienen que ser mentores y personas grandes para que puedan hacer que los chicos o los nuevos puedan llegar a crecer a esos niveles. Por último, uno de los puntos más importantes de George Lucas fue separarse en el momento correcto. Cuando él termina la primera película estaba muy cansado, tenía problemas de salud incluso,
para la segunda película él decide decir, ¿sabes qué? Voy a contratar a un director. Y ahí fue cuando contrata a Irving Kershner para hacer la segunda película y él separarse en el momento correcto. Es decir, él se convirtió en un líder de líderes que le permitió a él consolidar toda la saga de Star Wars y convertir esta gran película en una trilogía maravillosa. Entonces, espero que estos 5 consejos te sirvan mucho en tu empresa. Vernos reflejados en otras personas siempre es muy útil, y más ahora con Star Wars que está en el momento correcto, ¿no? Pues te mando un saludo y que la fuerza esté contigo. Hasta luego.